Buenas tardes. Para terminar estas 3 jornadas, vamos a hablar ahora de la situación de Xylella fastidiosa en la región de Murcia y lo que nos obliga las diferentes normativas, tanto europeas como españolas, es que nos obliga a hacer un seguimiento a raíz de los focos que se aparecieron tanto en Mallorca, como se ha comentado, en el 2016, como el foco en la provincia de Alicante en 2017, que es provincia lindante con la región de Murcia, y lo que se nos obligó a hacer más hincapié y hacer más actuaciones en los muestreos que llevamos a cabo en los últimos años. Bueno, la normativa europea, una de las primeras decisiones de la Comisión, que fue en julio de 2014, fue sobre medidas para evitar la introducción de Xylella fastidiosa en la Unión Europea, enfermedad que ya estaba presente en otros países con cierta importancia, como se ha hablado anteriormente, en Estados Unidos. En 2014 también se hizo la primera interceptación de una planta afectada de Xylella fastidiosa, y después hay unas decisiones en la 87 de 2014 que establece unas medidas para evitar la propagación de Xylella en los Estados miembros y que nos obliga a llevar unas inspecciones, como he comentado, anuales para detectar la presencia de la bacteria, así como insectos vectores. Y hay también una lista que se ha comentado anteriormente sobre que identifica las especies hospedantes que, como se ha comentado anteriormente, lleva por más de 500 especies que pueden ser sensibles a esta enfermedad. En cuanto a la normativa nacional, está la Orden 21 de 2017, que establece medidas para la prevención de la erradicación de Xylella fastidiosa, como hemos comentado, a partir de los focos que aparecieron en España. También tenemos la normativa, la Ley de Sanidad Vegetal, que es de 2000, la 43 de 2002, y la ley un año después, de la Ley de Montes, la 43 de 2003, y luego tenemos el Real Decreto que regula los programas nacionales, aunque este es de erradicación de organismos nocivos, que es un poco más antiguo. Y luego tenemos el último protocolo de Xylella, que han hecho varios, es del año pasado, de fecha de 2022, que es con el que hacemos las inspecciones actualmente. En cuanto a la legislación que hay transferida a las comunidades autónomas, excepto las inspecciones en envíos de países terceros, como hemos visto, pues tenemos los cometidos de las comunidades autónomas son la prospección de campos de cultivo, parques y jardines urbanos, controles e inspección de viveros, y luego el control del movimiento de material de riesgo. Y, por supuesto, la erradicación, las medidas de erradicación y envío de información al Ministerio cuando aparece algún. Bueno, dentro de las prospecciones que hemos hecho a nivel de la comunidad autónoma, hay dos tipos de inspecciones. Una que se realizan sobre los viveros y los gardens, y otra que se realiza en parcelas de cultivo, que depende del número de muestreos de la superficie que tengamos de cada uno de los cultivos, principalmente donde más incidencias hacemos, que ahora lo veremos en el caso del almendro. También hacemos incidencia en el olivo, que son, como hemos visto, son las dos especies vegetales que más se pueden ver afectadas por esta bacteria. Y la metodología que se sigue es, en el caso de plantas asintomáticas, se muestrea solamente una planta, que normalmente se cogen dos brotes de la planta para posteriormente llevarla al laboratorio y hacerle un PCR a tiempo real. En el caso de plantas sintomáticas, que son las que menos hemos encontrado, pues se toma el muestreo de unas 5 plantas. El personal que hemos utilizado son técnicos del Servicio de Sanidad Vegetal, así como una contrata que hay con la empresa Trasa, donde tiene unos técnicos que también nos ayudan a hacer las inspecciones, sobre todo en viveros. Bueno, en cuanto a los resultados que tenemos en viveros y garden, la mayor parte, como he comentado, son muestreos asintomáticos, y destacando sobre todo a plantas como
Lavándula dentata, Lavándula angustifolia, que son donde más muestreos se han realizado. Y luego tenemos por otra parte el Nerium oleande, unas 15 muestreos, es el baladre, conocido aquí como baladre, Olea europea, también en viveros, por la gran cantidad de viveros que tenemos, y por ser una planta, digamos, como hemos comentado, más propensa a esta enfermedad, con 79 muestreos. Luego tenemos el Prunus dulcis, que es la otra especie que se refiere al almendro, con 50 muestreos, y el romero, Romarinus officinalis, que también se han cogido unos 33 muestras analizadas. Como vemos, ninguna de las muestras en todas las especies que se han cogido en los viveros y garden ha dado positivo a la xylella. En cuanto a las muestras sintomáticas que se han cogido en estos viveros y garden, destaca Laurus novi, el laurel, Ficus carica también, con unas 4 muestras, y luego tenemos de nuevo Olea europea y Romarinus officinalis, el romero. Como vemos, de esas muestras que presentaban en principio síntomas que podían ser asociados a la bacteria, una vez hecho los análisis en laboratorio, ninguna de las muestras dio positivo a esta bacteria. Resumiendo, en cuanto a las inspecciones realizadas en viveros, se han inspeccionado 81 viveros, muestras asintomáticas, sintomáticas son 64 y asintomáticas, como vemos, es la mayoría, 346 muestras. Y dentro de los gardens son 20 lugares inspeccionados, 24 muestras asintomáticas y asintomáticas unas 30. En cuanto a las muestras realizadas en campo, estos son en plantaciones normales, destaca en este caso el almendro. Tenemos una superficie actualmente de unas 73.000 hectáreas. En este caso se han cogido unas 63 muestras, sobre todo en zonas más productoras son la zona del río Mula, la zona del altiplano, Jumilla y Yecla, y este cultivo es principalmente en nuestra zona de secano. Y prácticamente la mitad de las 73.000 hectáreas, aproximadamente unas 35.000 hectáreas, están en lo que se llama agricultura ecológica. Son parcelas donde los tratamientos están más limitados contra ciertas plagas. En el caso del olivar tenemos unas casi 20.000 hectáreas, 17.000 en secano y prácticamente unas 4.000 en regadío. En los cítricos destaca la superficie de unas 37.000 hectáreas, de las cuales se han cogido 51 muestras, siendo la mayor superficie en este caso en limón. Y luego tenemos otras especies de frutal de hueso, como el albaricoque, melocotonero y ciruelo, que se han cogido una serie de muestras, sobre todo destaca en el melocotonero, al superar una superficie de unas casi 15.000 hectáreas en la región. Como vemos, una vez analizadas las muestras en laboratorio, todos los resultados han dado negativo de nuevo a la bacteria. En cuanto a muestreos de insectos vectores, ahí lo vemos también. En plantaciones de olivos se han hecho unos 13, se han obtenido unos 13 insectos. Mayormente es Philaenus espumarius con unos 29 y Neophylaemus con un 11. En el caso de los viñedos se han encontrado 41, predominando espumarius y campestris también. Y en el caso de otras plantaciones mixtas, pues también Philaenus espumarius con 51 vemos que es el que más destaca. Y en las muestras que vemos también son negativas. Los muestreos en campo los realizamos en parcelas, como he dicho, comerciales. Normalmente se hace
cada zona tiene asignado un número de muestras, dependiendo de la superficie, como hemos dicho, y en cada muestreo lo que se realiza es una visita, digamos, una visual sobre diferentes árboles, y aquellos que puedan presentar ciertos síntomas, pues concretamente se toma solamente un árbol. Este árbol se geolocaliza tomando las coordenadas, se hace un acta de toma de muestras. En este caso solamente se toman 2 brotes del árbol. Ahí vemos una bolsa con 2 brotes de almendro. Posteriormente, y en el mismo día, la muestra se deposita en nuestro laboratorio, que se le da un registro y en una semana aproximadamente podemos tener los resultados. El muestreo se hace con un PCR a tiempo real, como hemos comentado anteriormente. Bueno, la situación actual de nuestras plantaciones, sobre todo las que se ha comentado que pueden ser más sensibles a la bacteria, está el almendro. Como vemos, la mayor parte de las plantaciones están bajo las ayudas de la PAC, con lo cual les obliga a hacer una serie de labores y, como vemos, la mayor parte de estas parcelas están labradas, con lo cual evitas tener mala hierba que pueda ser hospedantes de los vectores de la xylella. En el caso del olivo ocurre prácticamente lo mismo, son plantaciones que están bien cultivadas y si nos vamos a la viña, como vemos en la diapositiva inferior, son plantaciones en espaldera, también no presenta en ningún caso malas hierbas. Los riesgos que tenemos futuros pues son estos. En el caso del acebuche, hace aproximadamente más de 25 años hubo una ayuda para la reforestación en algunas zonas, sobre todo, principalmente en la zona del altiplano, en los municipios de Jumilla y Yecla, donde se plantaron acebuches y durante 25 años estuvieron cobrando una ayuda, pero después de eso han quedado como terreno forestal y prácticamente no se hace ninguna labor en estas parcelas. Estas parcelas pueden ser un riesgo en el futuro para la proliferación de vectores en estas zonas, con lo cual hay que llevar una especial atención en estas zonas. En el olivo puede pasar lo mismo, hay algunas parcelas que pueden presentar alguna mala hierba que pueden ser un riesgo, y también en los casos frutales, aunque menos, se tratan unas fincas que pueden estar abandonadas circunstancialmente, pero que no suelen presentar problemas. Donde más problemas se pueden presentar, como hemos dicho, son en el acebuche y en el olivo. Las medidas legales que utilizamos actualmente para luchar contra este tipo de parcelas, digamos, abandonadas, nos basamos en la Ley de Sanidad Vegetal, la 43 de 2002, que hemos comentado anteriormente, y en el artículo 13, en el puede aplicar medidas fitosanitarias obligatorias que se establezcan como consecuencia de la declaración de una plaga. Y luego el artículo 18 obliga a arrancar las plantaciones abandonadas, que constituyan un riesgo fitosanitario para las plantaciones vecinas, y luego el artículo 18, por supuesto, pues estas medidas deben ser adoptadas y ejecutadas por los interesados, los propietarios de las parcelas. En este punto queremos comentar que actualmente estamos realizando varias denuncias, aproximadamente hacemos unas 70 anuales para actuar sobre estas fincas aplicando la Ley de Sanidad Vegetal y sobre todo desde los últimos años cuando nos vino la plaga de la avispilla del almendro en la región de Murcia, pues actuamos contra esta serie de parcelas abandonadas y actuamos lo que se llama de oficio, no tiene por qué haber una denuncia. Cualquier inspector de la consejería que vaya por el campo y vean una parcela abandonada, pues puede hacer su correspondiente denuncia y bueno, tenemos que aplicar la ley de procedimiento administrativo con sus correspondientes plazos que hay que dar al interesado para que pueda presentar algún recurso y normalmente casi todas las actuaciones que hacemos de esta denuncia terminan arrancando la finca. Y bueno, para terminar quería comentar aquí
unos temas sobre los síntomas que se presentan, sobre todo en el olivo, en el almendro. Hay que tener en cuenta que nuestra región es una región, en el caso del almendro que hemos comentado, que es una región que la mayor parte del almendro, aproximadamente de las 75.000 hectáreas, solamente 10.000 están en regadío, el resto están en secano. Nuestro secano es un secano muy extremo, con una pluviometría anual que muchas veces no llega a 150 litros. Entonces, muchas veces se presentan síntomas de este tipo, que se pueden confundir con síntomas de la bacteria. Y en el caso del olivo hay otra enfermedad que se puede confundir también, que es el verticillium. El verticillium es un hongo de suelo que suele afectar a la olivera en los últimos años con bastante incidencia, sobre todo si son plantaciones algunas de regadío, y también se puede confundir otros síntomas en el caso del olivo con el tema de barrenillo. Hemos tenido algunas consultas donde se creían que había algunos daños de xylella y eran de barrenillo, una vez inspeccionada. Bueno, y quiero dar las gracias por su atención.